El título de hoy es Somos lo que oímos si creemos lo que oímos. ¿Se entiende? Somos lo que oímos si creemos lo que oímos. Muy bien. Entonces, para introducirnos en el mensaje de hoy, nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué ocurre si todo el tiempo oímos malas noticias? ¿Vieron que hay personas que tienen una adicción a las noticias, a los noticieros? Quieren estar todo el tiempo viendo las noticias, las últimas noticias de esto, de aquello, del otro, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Hay un fenómeno psicológico detrás de eso, ¿sí? Hay una situación psicológica y casi patológica detrás de eso, porque hay un sentimiento que se va a venir a satisfacer, podríamos decirlo de esta manera, cuando la persona está buscando noticias todo el tiempo. ¿Qué le está sucediendo a esa persona? Pues lo que necesita esa persona es tener un sentimiento de seguridad. Necesita estar informado porque si no tiene información de último momento se siente como inseguro, ¿sí? Hay personas que viven así. Ahora, el problema con esto es que si los noticieros que escuchamos, por ejemplo, cada vez que recibimos noticias a través de los distintos medios, gráficos, audiovisuales, audios, radio, lo que sea, si estos medios estuviesen atendidos por profesionales objetivos, amadores de la verdad, buscadores de la verdad, investigadores de la verdad, para poder traer al alcance de su audiencia la verdad más pura posible, bueno, sería algo bastante útil para nuestras vidas poder escuchar este tipo de mensajes. Pero, ¿qué ha sucedido en este último siglo? Siglo pasado y lo que va de este siglo, los medios de comunicación se han contaminado como todo en este mundo lamentablemente se va contaminando y corrompiendo y van respondiendo a intereses. Por ejemplo, acá en la Argentina, le voy a dar un ejemplo local para que se pueda, que nos cuesta, a los locales nos cuesta menos entenderlo, pero yo creo que todos lo van a entender porque en cada país pasa algo parecido. En la Argentina existe un canal de televisión o un multimedio, podríamos decir, que se llama Clarín, ¿sí? Que tiene el canal TN, TN Noticias, Todo Noticias. Entonces, si uno escucha ese canal, uno va a ser informado desde una perspectiva política. Las noticias se van a dar desde una perspectiva política. No importa si de derecha, izquierda, de centro, centro izquierda, centro derecha, no importa. Tienen un lado político. Y hay otro canal en la Argentina que es la contraposición de este, que es C5N. C5N va a dar las mismas noticias probablemente, pero desde el otro lado político, desde la vereda de enfrente política, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha a una persona hablar de las novedades del último momento, de las novedades noticiosas de la política y de la situación social y de esto y de aquello, cuando uno escucha a las personas hablar, uno puede identificar rápidamente qué tipo de noticiero mira, porque está atravesado por ese mensaje. Ese mensaje lo atravesó, ese mensaje lo conquistó, ¿sí? Y ese mensaje colonizó, bien digo, la mente. Le colonizó la mente y le llamó la atención y le atrapó la mente, y esa persona se volvió crédula, casi fanática, casi religiosa fanática, porque le cree a pie juntilla a todo lo que en ese canal se dice. Y todo lo que el otro canal dice es mentira. ¿Sí? No, ellos mienten, los otros mienten, es todo mentira, es todo esto, es todo aquello. No me estoy poniendo ni de ni un lado ni del otro. Quiero que me entiendan, por favor, que lo que yo estoy diciendo es simplemente, por eso no dije ni a qué lado corresponde cada uno de los canales, pero es muy diferente la persona que escucha TN a la persona que escucha C5N respecto de los distintos actores políticos de nuestro país. Bien, también así, de la misma manera, hay canales que explotan la mala noticia. La noticia que vende, como dicen los propios periodistas marketineros de las noticias, no es que llegaron los 1000 aviones que hoy salieron en distintas partes del mundo, llegaron a su destino exitosamente sin ningún tipo de novedad. Eso no es noticia. Lo que es noticia es que un avión cayó en el medio del Océano Pacífico y murieron 150 personas. Esa es la noticia, la fatalidad,
la mala noticia, la desgracia, la tragedia. Eso es lo que vende, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes muchas veces escuchan en la televisión los noticieros y ustedes dicen, ay, pero el mundo está terrible, el mundo se cae a pedazos, está todo mal. ¿Por qué es que llegamos a esas conclusiones? Porque dejamos que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, ese mensaje que viene interesado, que está respondiendo a ciertos intereses y está queriendo captar nuestra atención. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan captar nuestra atención a veces hasta morbosa? Porque mientras más minutos nos tengan a nosotros enganchados en su dial o en su canal, mientras más minutos nos tengan allí, más venta de publicidad pueden hacer ellos por el alto rating que tienen en ese momento. O sea, son todas cuestiones estratégicas, empresariales, publicitarias, de marketing y todo eso. Por eso es que se explota muchas veces este tipo de noticias catastróficas, desastrosas, terribles, grandes tragedias en el mundo entero. Bien, ¿qué ocurre si una persona solamente alimenta su mente con ese tipo de... Todo el tiempo está oyendo esas noticias terribles, catastróficas? ¿Cómo se volverá la visión de esa persona? Pues la visión de la vida va a ser catastrófica, fatalista, ¿sí? Todo está mal, todo terrible. No, este mundo no le deben quedar más de 10 años a este mundo. Yo creo que ni a 5 llegamos. Sí, o sea, todo el mundo como loco. A veces hasta teniendo una perspectiva, una visión del futuro, como que está todo mal. Los jóvenes aquí en nuestro país, la salida es Ezeiza, dicen en Argentina, ¿sí? Ezeiza es el aeropuerto internacional que tenemos aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque se cree que la salida es irse a otro país. En Chile la salida es Santiago, el aeropuerto Benítez, ¿no? Creo que es el de Santiago, o es de México el Benítez, no me acuerdo ahora. Bien, y en México, el Aeropuerto Internacional de México, la Ciudad de México, y así. En cada país pareciera ser que el Aeropuerto Internacional Central del país es la salida, la solución es irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque están siendo atravesados muchas veces por estas situaciones y el desgobierno de su vida. Se le va de las manos la vida a la gente no tiene gobierno de su vida, de sus circunstancias y piensa que en otro lado va a ser mejor. Y resulta que va a otro lado y muchas veces se encuentran, tristemente, se encuentran con unas realidades terribles cuando sos extranjero. Hace unos días atrás escuchaba a un médico cubano muy conocido en las redes sociales y muy escuchado en las redes sociales, que por causa de lo que él da, las informaciones que él da en su canal, recibió amenazas de muerte y tuvo que escapar de Cuba. Y para escapar de Cuba tuvo que gastar $20,000 para salir de Cuba a Jamaica y de Jamaica cruzar caminando y con embarcaciones, con botes, con embarcaciones, con caballo. Tuvo que hacer una travesía hasta cruzar a Estados Unidos. Él se fue a Estados Unidos pensando que, bueno, el sueño americano se iba a hacer realidad. Llegó a Estados Unidos y está en este momento pidiendo dinero, un médico pidiendo dinero por YouTube, que lo ayuden por favor porque está en la más terrible miseria en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil llegar a Estados Unidos indocumentado, a pesar de que él iba con una visa de refugio, ni así está sin atención médica, sin atención de salud, sin poder abrir una cuenta bancaria donde poder recibir transferencias de dinero, nada. Solo y abandonado en Estados Unidos. Un médico. Entonces, la seguridad no está en eso, hermanos. La seguridad está en que en nosotros, estamos hablando de los hijos de Dios, nuestra seguridad está de estar escondidos con Cristo en Dios, de estar morando bajo la sombra del Omnipotente, de estar viviendo bajo las normas las leyes y las reglas del reino de Dios y no del reino de los hombres. El reino de los hombres se va al tacho. Cada día está peor, eso es cierto, ¿sí? Pero muchas veces la visión fatalista que tienen ciertas personas de la vida y del mundo se debe a una sobrecarga de noticias negativas, de grandes noticias negativas que la persona recibe todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que transformó a esa persona en esta persona tan negativa, con sentimientos de fracaso, de frustración, de angustia, de aflicción por la realidad y cantidad de cosas? ¿Qué es lo que transformó a esa persona le dio esa realidad? Pues lo que oyó, lo que oyó, lo que oyó en las noticias. Sea verdad o no, sea manipulada o no, lo que oyó es lo que lo transformó. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si todo el tiempo oímos buenos profesores enseñándonos alguna disciplina, por ejemplo en la universidad, alguna disciplina del conocimiento? ¿Qué va a suceder con nosotros?
Mientras oímos a los profesores, nuestro conocimiento crecerá hasta hacernos a nosotros profesionales en el saber que ese profesor nos está transportando, trasladando a nuestro corazón o mente. Entonces, el oír todo el tiempo malas noticias me va a hacer a mí tener una visión fatalista, ser una persona con visión fatalista de la vida. El oír todo el tiempo a buenos profesores enseñándome alguna disciplina de alguna ciencia X me va a hacer a mí una persona que crece en conocimiento hasta llegar a ser un profesional acabado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo que oímos es lo que nos va transformando en algo? ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si todo el tiempo oímos chismes? Pues lo más probable es que si yo le doy oído al chisme, dar oído al chisme significa que voy a responder al chisme, que voy a dar respuesta al chisme, que voy a hacerme parte de una conversación chismosa. Por lo tanto, me voy a convertir en ¿qué? Pues en un chismoso, ¿sí? ¿Qué pasa si todo el tiempo oímos a sabios? El libro de Proverbios dice que si tú quieres ser sabio, júntate con sabios. Conversa con sabios. Habla con sabios. Deja que los sabios te impartan a ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si todo el tiempo oímos a sabios? Pues nos volveremos sabios, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo lo que oímos nos va transformando en algo, nos va afectando en nuestra vida y nos va transformando en algo que puede ser positivo o puede ser negativo? Como vemos hasta aquí, cosas malas y cosas buenas. ¿Qué pasa si todo el tiempo oímos malas conversaciones? Si todo el tiempo estamos ahí enredados con gente que tiene malas conversaciones, que tiene malas conductas, que tiene vicios, que tiene esto y aquello, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues se van a corromper nuestras buenas costumbres, dice la Biblia. ¿Sí? O sea, nos vamos a convertir en personas de malas costumbres, de costumbres corruptas. ¿Por qué? Porque estuvimos prestando oído a malas conversaciones. ¿Qué pasa si todo el tiempo oímos palabras de aliento, de apoyo, de ánimo? ¿Qué va a suceder si hay gente a nuestro alrededor que todo el tiempo nos está sembrando en nuestro corazón ese tipo de palabras positivas? Vamos que se puede, tú lo vas a lograr, levántate y sigue de nuevo, vamos, no es el final del camino, un tropezón no es una caída, un tropezón no es caída. Cantidad de dichos que son muy positivos a veces en distintos momentos de la vida. Si hay alguien que nos brinda ese apoyo, ese ánimo, esa moral, esa fuerza moral y espiritual, ¿qué va a pasar con nosotros si todo el tiempo estamos recibiendo esto? Nos volveremos personas optimistas. Vamos a mirar la vida con una altura de mirada diferente a aquella persona que toda la vida, por el contrario a esta, ha estado recibiendo mensajes y palabras terribles como no podrás, no lo lograrás, ni lo intentes, eres un inútil, y tantas frases que han sido tan terribles en muchos casos en nuestras infancias. Nos han marcado mucho ese tipo de palabras y frases. ¿Qué nos volveremos? Si todo el tiempo nos machacan y nos siembran en la cabeza, no podrás, no lo lograrás, ni lo intentes, eres un inútil. ¿Qué va a suceder con nosotros? Pues nos vamos a volver incrédulos, apocados, pesimistas, miedosos, inseguros. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace a que este fenómeno ocurra? ¿Qué es lo que produce que este fenómeno ocurra? ¿Qué es lo que dispara que las palabras que oímos nos cambien la vida y nos transformen en algo? ¿Positivo o negativo, como dijimos? ¿Dónde radica el punto? ¿Cuál es la clave de esto? En que lo que oímos lo creemos. Sea una fake news, o sea una mala palabra, o una palabra corrupta, o sea un chisme, o sea una buena palabra, o sea una palabra sabia, o sea una palabra de conocimiento, diferentes tipos de palabras positivas, pues cada una de esas cosas, si las recibimos y las creemos, van a ir creando en nosotros un sistema de creencia que va a empezar a manejar nuestra vida, nuestra conducta y nos va a transformar en lo que oímos y creemos. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Qué pasa si todo el tiempo oímos gente diciéndonos que nos parecemos esto o nos parecemos aquello otro o nos parecemos esto otro? ¿Qué pasa con nuestra vida? Nos vamos a transformar en personas sin identidad, ¿sí? Porque uno nos dice una cosa, el otro nos dice otra. Y si yo oigo y creo, oigo y creo, oigo y creo,
pues todo el tiempo voy a estar tratando de medirme con una vara ajena y nunca voy a terminar de tener mi propia identidad, porque cada uno me ve con su propio lente. ¿Me explico? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque nos convertimos en lo que creemos y creemos lo que oímos selectivamente. Por eso dije hoy, este mensaje es para oír, para oír. Quiero ver a muchos aquí atentos a este mensaje, oyendo este mensaje. Me gustaría verlos en cámara, especialmente por esto que estoy explicando precisamente, especialmente por eso. Hace unos días atrás atendía a una persona que se congrega en nuestra iglesia y resulta que esta persona me manifestaba su situación de vida complicada, complicada y complicada. Vamos a dejarlo ahí, complicada. Entonces, cuando esta persona me contaba su situación, me hablaba de los mensajes que oye precisamente, ¿sí? Los mensajes que oye de los compañeros de trabajo, los mensajes dentro del seno familiar, los mensajes de ciertas personas importantes dentro de la familia. Todos los mensajes que ella escuchaba, que esta persona escuchaba, estaban gravitando en su mente, pesando en su mente, de tal manera que le estaban afectando su vida, su presente. Y me llamaba la atención que esta persona, cada vez que estamos en reunión, que fue algo que se lo dije obviamente, cada vez que estamos en reunión, esta persona anda para arriba, para abajo, barriendo, la veo pasar con la escoba para allá, con la escoba para acá, llevando una bandeja, trayendo una taza. Entonces le dije, ¿tú prestas atención cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia? Y la persona me fue totalmente sincera y me dijo, mire, la verdad que yo entro en casi todas las reuniones, pastor, y yo escucho, escucho, pero ¿realmente prestás oído a las prédicas que estamos compartiendo de la palabra de Dios en la iglesia? Porque yo te veo que vas y venís. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de María? Que Jesús le dijo, María eligió la mejor parte, Marta, porque tú estás afanada y estás turbada. ¿Por qué estaba turbada María? Porque no prestaba oído a Jesús. En cambio, María estaba llena de paz a los pies de Jesús. Nada la movía de los pies de Jesús. Ella estaba escuchando atenta a las palabras que Jesús le compartía en ese momento. Todo lo que salía del corazón de Jesús y fluía por su boca, María lo atesoraba en su corazón y amaba a su maestro. ¿Sí? En cambio, Marta andaba como loca para arriba, para abajo, haciendo una cosa y otra, y por eso estaba turbada. Esta persona, ¿cómo estaba? Turbada. Y le dije, tú estás actuando como esta Marta. Vas y vienes, corres para aquí y para allá. Y, me dice, y fue muy sincera cuando me hizo esta observación. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Cuando yo entro a la reunión, yo utilizo la conexión al Zoom como una radio. ¿Qué significa eso? Pues usted verá que yo aparezco conectada, pero no siempre tengo la cámara abierta. ¿Y por qué no tienes la cámara abierta? Préstenme atención ahora los que tienen la cámara cerrada, por favor. ¿Y por qué no tienes la cámara abierta? Y porque yo aprovecho en ese momento, ¿sí? Lo pongo a usted como sonando como si fuese un programa de radio, ¿sí? Y yo voy para acá y para allá y barro y limpio y muevo esto y muevo lo otro. Ok, entonces, ¿a qué le estás prestando atención? ¿Al papel que está en el piso? ¿A la taza que tiene borra de café en el fondo? ¿Le estás prestando atención a cualquier cosa menos a la palabra de Dios que se le debe honra? Se le debe toda la atención a la palabra de Dios, porque lo que tú oyes y crees selectivamente es lo que va a transformarte en lo que oyes y crees. Este es un principio que hasta así es como comienza la vida cristiana. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La vida cristiana comienza a partir de haber oído con fe el mensaje de salvación. Cuando oímos el mensaje de salvación y se despierta nuestra fe y nuestra confianza en Dios, allí comienza nuestra vida a ser regenerada y transformada por el poder de Dios. ¿Me explico? Entonces, sumamente importante decidir qué es lo que vamos a oír. Todos aquí los presentes están invitados a oír atentamente lo que Dios tiene para decirnos esta tarde a través de su palabra.
No utilicemos esto como que estamos en la radio y vamos y venimos, hacemos cualquier cosa. Hay algunas personas que no pueden, obviamente, algunos están en horarios de trabajo, algunos tienen algunos compromisos o algunos tienen mala señal, hay distintas razones. Pero usted es el que debe ser honesto con Dios. Es usted el que debe prestarle oído a Dios con toda honestidad e integridad, porque ahí radica en qué te vas a transformar. Ahí está la clave, en qué te vas a transformar. En lo que oyes y crees. En lo que oyes y crees es en lo que tú te vas a transformar. Y tenemos un oído selectivo, como les dije. Nosotros escogemos, tenemos la habilidad de parte de Dios, Dios nos dio ese regalo de tener un oído que puede ser selectivo. Yo decido qué oigo, yo decido qué oigo. Yo puedo percibir sonidos a mi alrededor, puedo percibir muchas voces, muchas palabras, puedo tener 10 canales de televisión funcionando a mi alrededor, pero soy yo el que decido cuál voy a escuchar, qué voz voy a escuchar, qué voz voy a creer, ¿sí? Y en aquello que yo oiga y crea es en lo que yo me voy a transformar, como hemos visto todos estos ejemplos. Como Dios obviamente sabe esto, como Dios sabe el poder de la palabra, recuerdan ustedes que cuando Dios creó el universo, lo hizo a través de ¿qué? De la palabra. Dios sabe el poder creativo que tiene la palabra. Dios sabe que para crear un nuevo universo en la vida de una persona, Él tiene que hablar. Él tiene que decir, sea la luz, para que la luz sea. Pero la luz no va a alumbrar en los corazones incrédulos. ¿Quiénes son los que oyen? Los que tienen fe. Los que oyen con fe el mensaje son los que van a poder recibir la luz. El que no, solamente va a escuchar ruido. Ruido. El pastor predicando por ahí, ¿sí? Mientras voy, miro la ladera, me preparo un café, voy para allá, muevo una cosa, pienso en distintas cosas que voy a hacer en la semana, distintos trabajos que tengo para hacer, cosas pendientes, y mientras tanto voy escuchando de paso al pastor. ¿Podrá realmente la palabra de Dios hacer su trabajo en nuestro corazón si le estamos dando ese lugar? No está en el primer lugar de importancia, porque para realmente mostrarle a Dios que Él es importante para nosotros, ¿cómo le demostramos a una persona que es importante para nosotros? Oyéndola, escuchándola, poniendo toda nuestra atención. ¿Sí? Qué feo que es cuando vamos a entrevistarnos con alguien y esa persona no nos da ninguna importancia, esa persona nos atiende así, mirando por otro lado, mirando el teléfono, mirando los mensajitos de WhatsApp y nos atiende de esa manera. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo nos sentimos? Obviamente que nos sentimos tenidos en menos, menoscabados, menospreciados, mal atendidos, sentimos que es un maleducado esa persona que nos atiende de esa manera. Bueno, así nos comportamos nosotros con el Señor, a esta hora, 5 de la tarde de cada día sábado. Así nos comportamos muchas veces. Cualquier cosa es más importante que estar escuchando lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Cualquier cosa me llama la atención, Entonces, tenemos que empezar a disciplinar nuestro oído, aprovechar que tenemos un oído selectivo y empezar a direccionar nuestra atención hacia aquellas cosas que pueden transformar nuestra vida. Nuestra vida. Si queremos esa transformación, no habrá transformación sin que haya renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo va a haber renovación del entendimiento si no hay palabra de Dios entrando aquí? Lo único que renueva el entendimiento es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No son los consejos del pastor. No. Es lo que Dios dice en su palabra, lo que se establece como principio de valor realmente en nuestro sistema de creencias y produce un cambio de vida profundo y radical en nuestras vidas. Otra de las cosas que ocurre a veces es que hay gente que dice, yo nunca escuché a Dios. Dios a mí no me habla. Dios le habla al pastor. Yo no sé de dónde saca el pastor que Dios le habla tantas cosas, porque a mí no me dice nada Dios. Entonces parece que Dios fuese un ser lejano, huraño, incomunicado, que no tiene deseos de dialogar con nosotros, que no quiere estar ni cerca de nosotros. ¿Será así? ¿Será realmente así? Bien, para entrar en el entendimiento de la comunicación de Dios con el hombre, tenemos que entender los 7 pactos de Dios.
Hay 7 pactos en la Biblia. Uno de ellos es el pacto adámico. Anterior, el previo al adámico, que está dividido en 2 partes, es el pacto edémico, que es el pacto del Edén, cuando el hombre estaba en absoluta inocencia. Pero cuando el hombre cae en pecado, ¿quién es el que vino a hablar con el hombre? ¿Recuerdan ustedes? ¿Leyeron Génesis cuando dice que en el capítulo 3 el hombre cae en pecado? ¿Quién vino al huerto? ¿Quién dijo, ¿dónde te metiste, Adán? ¿Dónde estás? Era papá que se acercó al huerto. ¿Y qué hizo el Señor? Vino a hablar con sus hijos. Vino a hablar con ellos. No fueron ellos los que abrieron el diálogo con Dios. No, fue Dios que abrió el diálogo con ellos. Dios se comunicó con el hombre, no el hombre con Dios. De hecho, el hombre había roto su comunión con Dios por la desobediencia. Entonces fue Dios quien vino y se comunicó con el hombre. Una vez que luego la humanidad se comienza a multiplicar y se empieza a llenar aquel sector de la tierra, especialmente Medio Oriente y norte de África, y la maldad se multiplica en los hombres de tal manera que le colmaron la paciencia a Dios y Dios dijo, bueno, basta. Si yo dejo que este tipo de generación perversa de seres humanos continúe, siga adelante, esto no va a llegar a cumplir el propósito que yo tengo para toda la humanidad que viene por delante. Dios, sabiendo que venían miles de años por delante y que nos tenía en cuenta a nosotros, Dios dijo, no, yo tengo que raer de la tierra a estos hombres que lo único que piensan día y noche es en pecar, en maldad. Todo el tiempo están pensando en maldad. Bien, entonces, ¿qué aparece allí? El pacto noético, el pacto que Dios hace con Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé, cuando Dios lo llama a Noé a construir el arca y a dar el mensaje inclusive de arrepentimiento a la gente? Dios le dio la oportunidad al hombre a través de Noé y le dijo, lo llamó al arrepentimiento. ¿Qué hizo el hombre? Amó más el pecado, amó más las tinieblas que la luz, obviamente. Bien, ¿qué sucedió? Lo que tuvo que suceder, el juicio de Dios sobre aquella generación de seres humanos. ¿Quién fue el que descendió a dar oportunidad de arrepentimiento? ¿Quién fue el que descendió a salvar a Noé, que era hombre justo y recto de corazón? ¿Quién fue el que vino a dialogar con Noé? Dios. El que buscó el diálogo fue Dios. El que buscó el diálogo con Adán y Eva fue Dios. Bien, comienza otra vez la historia de la humanidad, los hombres se comienzan a reproducir y allí en la zona de Padán Aram, mejor dicho, en la zona de Ur, perdón, en la zona de Ur de los Caldeos, por allí aparece un hombre llamado Taré, que vino a ser papá de otro que fue muy famoso en la historia llamado Abraham. Abraham, ¿qué dice capítulo 8 de Génesis? Capítulo 12, perdón, de Génesis. Que Dios vino a hablar con Abraham y le dijo a Abraham, vete de esta tierra y vete al lugar que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir y serás de bendición para las naciones. Dios estaba iniciando un plan de restauración de su relación con todas las naciones a partir de este hombre llamado Abraham. ¿Quién fue entonces el que vino a querer abrir otra vez el diálogo con las naciones? Dios. Dios otra vez comunicándose con los hombres para hacerle bien a los hombres. Después de eso sigue otro pacto, que es el pacto palestino. ¿Qué tiene que ver el pacto palestino con los israelitas? Que Dios por su presciencia, sabiendo los acontecimientos futuros, Dios sabía que Israel iba a desobedecer, entonces Dios les dijo, mira, voy a hacer un pacto con ustedes, esto está en Deuteronomio capítulo 30, voy a hacer un pacto con ustedes, y el pacto es que después de que ustedes obedezcan y sean distribuidos en todas las naciones, sean llevados a distintas naciones de la tierra, de los confines de la tierra yo los voy a volver a traer y los voy a restaurar aquí en su reino. Cosa que está sucediendo hoy. Hoy estamos frente al cumplimiento del pacto palestino. Hoy está ocurriendo esto, de que muchísimos judíos de todas las naciones de la tierra están deseando volver a la tierra de Israel. Eso es algo que Dios está movilizando en cumplimiento de ese pacto dicho en el capítulo, expresado en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Otra vez, Dios hablando, Dios previniendo, Dios actuando en favor aún de los infieles y de los desobedientes. Luego viene el pacto mosaico. ¿Qué hizo Dios? Otra vez. Vamos a poner disciplina a este pueblo que escogió, el primer pueblo que Dios escoge, Israel. Vamos a poner cierta disciplina
de vida, vamos a darle un estilo de vida disciplinado, de buenas conductas, de conductas edificantes que construyan la vida de las personas, hagan de ellos mejores personas, etcétera, etcétera. Y Dios le habla a través de Moisés a Israel. Dios le habla a Moisés primero en Éxodo capítulo 3. Vemos allí en Éxodo 3 que se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Ustedes recordarán la historia. Sí, cuando Dios le habla a través de esa zarza o del medio de esa zarza, sale la voz de Dios y Dios se comunica con Moisés. Otra vez, Dios buscando comunicarse con los hombres. Dios buscó a Adán y a Eva, Dios buscó a Noé, Dios buscó a Abraham, Dios buscó a Moisés. Siguiente pacto, pacto davídico. El pacto davídico tiene que ver con el rey David, con el pacto que Dios hizo con él, prometiéndole que uno de su descendencia se iba a sentar para siempre en un reino que iba a ser sempiterno, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en el trono de David, su padre. Por eso es que a Jesús se le arroga este título de hijo de David, ¿sí? Porque es hijo de esa promesa y de ese pacto. ¿Quién fue que descendió a escoger a David, a hablar con David, a pactar con David? Dios. Otra vez Dios abriendo el diálogo con los hombres. Y por último, el séptimo pacto que vemos en la Biblia es el pacto en el cual nosotros estamos hoy inmersos, que es el pacto de la gracia o el nuevo pacto, como también se lo llama en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, allí expresa el nuevo pacto, Jeremías 31:31, cuando dice Dios que se acabaría el pacto hecho en la ley y vendría un nuevo tiempo, un nuevo pacto en el que Dios escribiría sus leyes en el corazón de los hombres, ¿sí? Y que Dios habitaría en los hombres, ya no estaría con los hombres, sino que viviría en ellos, haría de nosotros, los hombres, el templo o la casa de su presencia. Por eso el apóstol Pablo, con mucho atino y obviamente inspirado por el Espíritu Santo propiamente, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo habita dentro de nosotros. Eso es algo que nuestra mente finita obviamente le es difícil analizar y entender. ¿Cómo es que Dios, el creador de este vasto universo, Dios habita en cada uno de nosotros? Eso es algo impresionante. Poder comprender la magnitud y la dimensión de eso es algo maravilloso. Todo lo que significa que Dios nos haya escogido como su morada. Dios no quiso vivir en templos hechos por manos humanas, dice Hechos 17. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios habita en templos vivos. Dios habita en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver hasta aquí? Que Dios es un Dios comunicativo. Dios es un Dios que se quiere comunicar con sus hijos. Amén. Ahora, en primer lugar, dijimos, Dios se comunica con Adán, Noé, Abraham y Moisés. Hasta allí vemos cómo Dios progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se va comunicando con el hombre. Pero llegó un momento en que Dios dijo, no hay caso con esta gente no logra entender cuál es mi propósito para ellos, porque lo que Dios esperaba era que Israel fuese la nación luminaria de la tierra, que fuera la luz a las naciones, que realmente Israel irradiara la gloria de Jehová a todas las naciones y diera a conocer la grandeza de este Dios y sus leyes maravillosas que llaman a vivir una vida en justicia, en santidad. Israel fracasó en ese propósito que Dios tenía con ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios comenzó a levantar profetas. Ya no fue suficiente con haber hablado con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, con David, sino que Dios comenzó a levantar profetas. Por eso tenemos en nuestras Biblias profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, esos 4 que son considerados profetas mayores por la cantidad de volumen que tienen sus libros, son los profetas mayores del Antiguo Testamento. Pero hay otra cantidad de profetas que son los menores. Son libritos chiquitos, pero son libros proféticos donde Dios tomaba una persona para hablarle a su pueblo. Otra vez, Dios queriéndose comunicar con los hombres.
Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, escuche con atención, porque no hay gráfica hoy. Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Jehová. Isaías, en su primer capítulo, comienza a escribir cómo Dios, a través de él, comienza a hablarle otra vez a su pueblo. Le dice, habla Jehová, oíd cielos y escuchen tierra. Dos cosas, oíd y escuchar. Oír y escuchar. Oír y escuchar. Casi una sinonimia, pero tienen sus diferencias. Oír y escuchar, las dos cosas. Oye y escucha. Oye y escucha. A Dios. ¿Qué dice Dios? Pues Dios dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y a partir de esa palabra, Isaías comienza a escribir todos los capítulos de su libro, ¿sí? Hablándole a su pueblo, Dios por boca del profeta, hablando a su pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a la comunión con él. Dios, viendo que Isaías cumplió su ministerio, pero el pueblo no entendía, levanta a Jeremías. Dios levanta a Jeremías y en el capítulo 1, verso 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Te das cuenta cómo otra vez Dios comunicándose con el hombre? Vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dios me habló. Lo que está diciendo en lenguaje moderno es Dios me habló. Tuve un encuentro con Dios y Dios me habló. En el verso 5 dice, Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Qué palabras maravillosas. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? Un profeta es la boca de Dios en la tierra, en el ser humano, en un ser humano. Es Dios hablando a través de un ser humano. También se le llamaba oráculos en el Antiguo Testamento. El oráculo de Dios o el profeta de Dios, la boca de Dios en la tierra, era Dios hablando. Dios hablando. Dios comunicándose con los seres humanos. Dios pretendiendo establecer diálogo con sus hijos. Crié hijos y se rebelaron contra mí, dice Dios. Qué triste es aquellos que somos padres cuando deseamos tener comunicación con nuestros hijos y ellos se cierran su corazón, no oyen consejo, no quieren nada con nosotros, nos subestiman, nos ven despreciables muchas veces o cosas semejantes. Es triste ver padres o madres que sufren ese tipo de trato de sus hijos. Pues así es como Dios se siente. De la misma manera, cuando nosotros tenemos algo más importante que hacer a esta hora, cuando deberíamos estar prestando toda la atención a lo que Él nos quiere decir, y ahí estamos, poniendo la atención aquí, oyendo allá, escuchando tal ruido, mirando tal cosa, percibiendo tal otra. O sea, cero concentración. Ezequiel 1:3 dice, otro profeta, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. O sea, Dios otra vez vino a hablar con el profeta para comunicarse con su pueblo. Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y este texto habla de cuando Daniel comienza a contarle a Nabucodonosor qué significa su sueño. Pero no solo lo que significa, sino que además Nabucodonosor había puesto un desafío o un reto a todos los sabios de su tiempo. Tenían que decir cuál había sido su sueño y qué significaba, pero no les contó el sueño.
Entonces, ¿cómo saber lo que soñó alguien y encima decirle lo que significaba el sueño? Imposible, humanamente imposible. Ahora Daniel, cuando da esta respuesta y le dice, este es el sueño que tuviste en tu cama, y allí comienza a contar el sueño, ¿por qué es? Porque lo que dice la palabra es que David hablaba con Dios, perdón, Daniel hablaba con Dios 3 veces por día. 3 veces por día hablaba con Dios. 3 veces por día se comunicaba con Dios. Entonces el Dios Altísimo al cual él servía de todo corazón, por el cual estuvo dispuesto a dar su vida más de una vez, como lo podemos ver en el relato del libro de Daniel, ese Dios vino a hablar con Daniel y le dijo, mira, ¿sabes qué soñó Nabucodonosor? Pues soñó esto. Soñó sobre una estatua que tenía 4 tipos de materiales diferentes en su conformación y le explicó todo lo que tenía que ver con los imperios y los reinos e imperios poderosos que iban a venir en el futuro. Y le dio la explicación de todo ese diseño profético que Dios había puesto en la cabeza de Nabucodonosor. Impresionante, impresionante. Ahora, ¿por qué sucedió eso? ¿Porque Dios se quiere incomunicar? ¿Porque Dios se enclaustra en el cielo? ¿Porque Dios se cierra al diálogo con los hombres? Pues no. Dios todo el tiempo quiere hablar con sus hijos. Todo el tiempo. Lo vemos a lo largo de toda la historia humana. Yo estoy tomando solamente algunos hitos históricos de cómo Dios se fue comunicando con los seres humanos a lo largo de toda la historia. Pero Dios cada día quiere comunicarse con sus hijos. Bien, ¿tuvo éxito con los profetas? Dios mandó profetas mayores, profetas menores. No hubo éxito. No oyeron. Qué triste. Entonces, ¿Dios qué hizo? Tomó una determinación. Voy a ir yo personalmente a hablar con ellos. ¿Cómo hizo eso Dios? Pues en la persona de su Hijo Jesucristo, la deidad se hizo humana. Dios se hizo hombre y vino a hablar cara a cara con su pueblo. Cara a cara con los hebreos, con los israelitas. Por eso dice el libro de Hebreos, anote y luego lea, Hebreos 1:1 y 1:2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces hablaba Dios o habló Dios? Muchas veces. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, a ver, ¿no te funciona de esta manera? Ok, vamos a ponerlo de esta otra forma. ¿No te funciona? Ok, entonces de esta otra manera. ¿No te funciona? Ok, entonces te lo presento de esta otra manera. Y así, Dios buscando maneras y formas de poder comunicarse con su pueblo, con sus hijos, y no había manera de que ellos prestaran oído a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no solo habló muchas veces, sino habló de muchas maneras. La didáctica de Dios se puso en funcionamiento, la creatividad de Dios para la comunicación. Dios no solo se comunicó muchas veces, sino que utilizó la creatividad en la comunicación para hacerlo de distintas maneras y formas a lo largo del tiempo. ¿Puede el hombre, puede la humanidad decir Dios no quería nada con nosotros, Dios no nos ama, Dios nos abandonó, Dios no nos escucha, Dios no quiere? No, no hay excusa. Dios vino en la persona de su Hijo y habló. Fíjense lo que dice el texto, sigo leyendo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Es decir, Dios en persona descendió a hablar con su pueblo, los hebreos. Antes le habló a través de los profetas y no hubo caso. Entonces dijo Dios, iré yo mismo a hablar con ellos. Yo mismo en persona iré a hablar con ellos. ¿Escuchó Israel?
tristemente no escuchó. Por eso, por no haber oído a Dios en la persona de su Hijo y por no haber aceptado al Mesías, que estaba escrito en sus propias profecías, en sus anales históricos y proféticos, había casi 400 profecías que anunciaban a este Mesías. Ellos, siendo conscientes y esperando a aquel Mesías, no lo reconocieron en la persona de Jesús. No lo reconocieron. Lo rechazaron a tal punto que pidieron que sea crucificado, que sea muerto de la peor y más vil manera que moría un hombre en aquel tiempo. No escucharon a Dios. No escucharon a Dios. Y es por eso que el pacto palestino está en vigencia. Porque a partir de ahí comenzó la destrucción sobre Israel. Comenzó la persecución. En el año 70 vinieron los romanos, deshicieron toda la ciudad de Jerusalén, rompieron todo, tiraron abajo el templo, persiguieron a los judíos, los dispersaron por la tierra, salieron corriendo, huyendo por todas partes, sufrieron cantidad de persecuciones, discriminaciones, una cantidad de cosas tremendas han sufrido desde aquel entonces hasta ahora. Hasta 14 de mayo de 1948, cuando otra vez las naciones del mundo reconocen a Israel como Estado y lo regresan a su territorio. ¿Qué es eso sino el cumplimiento del pacto palestino que Dios expresó en Deuteronomio 30? Los voy a recoger desde los confines de la tierra. Desde aquí, de Argentina, de Chile, los judíos están volviendo otra vez a su tierra. Otra vez. Todos los días en Tel Aviv, el aeropuerto de Tel Aviv, todos los días recibe cantidad de gente que viene de las naciones a vivir a la tierra de Israel. ¿Dios es fiel? Sí, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su pacto y a pesar de que su pueblo fue infiel, Él permaneció fiel. ¿Dios rompió su relación con Israel? No. Romanos capítulo 11 dice que Dios todavía no terminó con Israel. En Romanos 11 cuenta allí el apóstol Pablo justamente de que una vez terminado el tiempo de los gentiles, es decir, nuestro tiempo, cuando se acabe el tiempo de la gracia y el tiempo de los gentiles, Dios volverá a tratar otra vez con Israel para tratar de salvar a toda la mayor cantidad posible de ellos. ¿Dios es bueno? ¿Dios es fiel? ¿Dios es comunicador? Por supuesto que sí. Dios nos ama, Dios es fiel y Dios se quiere comunicar con nosotros. Nunca jamás cometas el error o la necedad de decir, ¡ay, Dios no me escucha! No. Que no te responda lo que tú pidas no quiere decir que no te escucha. Él te escucha. Y de hecho te responde. Y te responde siempre. Ah, pero ¿cómo si a mí no me dio lo que le pedí? Eso es una respuesta. Eso es una respuesta. O ustedes como padre, cuando vienen sus hijos y le piden algo, ¿ustedes le dan todo? No, hay momentos que ustedes como padres saben que si le dan lo que el hijo pide, le va a hacer daño darle eso. Viene un niño de 3 años y nos pide que le demos $1.000.000, ¿cómo se nos va a ocurrir una locura? Sería darle $1.000.000 a un niño de 3 años. Entonces, obviamente que no le vamos a hacer semejante daño a ese niño. Por supuesto que nuestra respuesta entonces sería no. Y esa es la respuesta de Dios muchas veces, porque nosotros muchas veces pedimos lo que no conviene. Por eso dice claramente la palabra de Dios, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Es muy clara la palabra. No sabemos pedir. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites, dice la palabra. Pedimos para cosas terrenales, para cosas que no tienen mayor importancia. Esas son las cosas menores que vienen por añadidura. Escúchame, no es que Dios no quiera que tú tengas eso. No, esas son cosas que vienen solas, vienen por añadidura. ¿Cuándo? Cuando tú entras en el plano de Dios, en el propósito de Dios, cuando tú entras en fidelidad con Dios, no cuando tú le pides. Dios no es el Papá Noel. Dios no es ¿cómo se llama? El duende de la lámpara, ¿sí? Que tú frotas y pides que te venga a cumplir deseos. No, Señor, no confundamos eso. Es más, hay gente que viene al Evangelio creyendo de que Dios le va a solucionar los problemas de su vida. ¿Y sabes qué? Déjame serte brutalmente honesto. Ser cristiano te produce más problemas todavía. Seguir a Cristo produce muchos problemas todavía y produce aflicciones también. Seguir a Cristo. Ser un verdadero cristiano no es buscar a Dios como si fuese el matafuego para nuestro incendio. No, ser un verdadero cristiano también es involucrarse en los mismos padecimientos que tuvo Cristo. Como decía el apóstol Pablo,
El apóstol Pablo, cuando él fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado, fue naufragó, fue apedreado, sufrió un montón de cosas. ¿Y él qué dijo? Yo estoy compartiendo el honor de padecer por la causa de Cristo. O sea, ¿Pablo tuvo menos problemas o más problemas cuando se convirtió a Cristo? ¿Eh? Si Pablo hubiese buscado a Jesús para que le solucione los problemas de su vida, habría fracasado. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo más problemas por ser cristiano que antes de serlo. Antes de serlo era un hombre de honor, un hombre que dirigía ejércitos, un doctor de la ley, un hombre honrado y un noble de la sociedad, una persona totalmente importante, gravitante de la clase alta, de la sociedad de la alta alcurnia, de la sociedad de aquel entonces. ¿Sí? Ahora vino a Cristo y la vida se transformó en tribulación, padecimientos, cárceles, persecución, golpes. Tremendo. Entonces no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Dios quiere comunicarse con nosotros? Sí. ¿Dios quiere ayudarnos en nuestros problemas? Por supuesto que sí. No te voy a dejar con la visión fatalista de la vida cristiana. Obviamente que no. Dios también está para ayudarnos en nuestros problemas y dificultades. Lo que no quisiera yo, como pastor, es dejarte a ti la idea de que a Dios hay que buscarlo cuando tienes problemas. No. Ese es el tema. No es cuando tengo problemas, no es cuando tengo dificultades, no es cuando estoy enfermo, no es cuando estoy en pobreza, no. Cuando estás en abundancia, no te tienes que olvidar de Dios. ¿Te acuerdas hace unos sábados atrás cuando tocábamos ese tema de las finanzas? ¿Sí? ¿Qué decía Dios allí en Deuteronomio capítulo 8? Dice claramente, cuando llegue el día de la abundancia, ¡ojo! Ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de creer que fue Él quien te dio el poder de hacer las riquezas. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Dios es un papá que se comunica con sus hijos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros los hijos, como dijo Dios a través del profeta. Crié hijos y se rebelaron contra mí. Hijos que se rebelaron contra mí. Ah, no, si no es a mi manera, yo lo voy a pensar a ver si sigo siendo cristiano. Dios mío, qué necedad más grande. ¿Sí? Si no es a mi manera, entonces no. Jamás va a ser a tu manera. Lamento decírtelo. No es ni a mi manera ni a tu manera. Es a la manera de Dios. No hay otra forma. Esa es la manera de Dios. Y la manera de Dios es la mejor manera para ti, para tu vida. Porque nunca Dios establece cosas caprichosas, ¿sí? Que porque a Él se le ocurrió, porque Él es Dios, porque es soberano, porque esto y por aquello. No, no, no. Todo lo que tú analices de las condiciones o imposiciones que Dios haga en su palabra para con nuestras vidas, vas a ver que siempre todas las cosas que Dios nos ordena son para nuestro propio bien. Siempre, 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 siempre. Dios habló a través de los profetas, Dios habló por medio de su Hijo, y llegó el momento en que su Hijo murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora, y en este tiempo, ¿habla Dios con el hombre? ¿Habla Dios con nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Pedro capítulo 1, anote. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Estoy predicando la vieja usanza, ¿sí? Cuando anotábamos en los sermones y todo, bien. Sin dibujitos, sin fotitos, sin imágenes, sin textito al pie, sin nada. Total oído. Hoy oímos, hoy escuchamos. Segunda de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, escucha ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir,
toda palabra profética que está escrita en nuestra Biblia, todo lo que está escrito de parte de Dios en nuestras Biblias es profético, porque es Dios hablándonos a través de ella. Profético no es decir, no sé, mañana el Señor te abrirá una puerta de tal cosa. No, eso es lo más bajo de la profecía, eso. Esto es profecía gruesa, de gran peso. La palabra de Dios es la profecía más potente que pueda haber. Es la profecía que no es circunstancial ni condicional. Hay profecías que en este tiempo Dios nos da para nuestra vida, ¿sí? Que ahora en el próximo sábado no. El otro, si Dios quiere, vamos a tener aquí una de esas profecías, o el próximo sábado, ¿no? Todavía no tengo bien claro qué día lo vamos a compartir, pero tenemos algo para compartir con ustedes respecto a eso. Una profecía circunstancial y condicional. Es el testimonio de lo que vamos a compartir. Eso es algo pequeñísimo, pequeñísimo, comparado con la tremenda palabra profética que tenemos en 66 libros escritos en la palabra de Dios, la Biblia. 66 libros hablándonos Dios a nosotros. Alguna vez alguien me dijo, a mí me gustaría escuchar la voz audible de Dios, pastor. Vieron que hay personas que andan detrás de esas cosas así, medio místicas, así que les gusta tener esas experiencias, quieren ver ángeles, quieren ver demonios. Si supieran lo que realmente es ahí. Entonces le dije, bueno, pero si es fácil escuchar la voz de Dios. Y me quedó mirando sorprendido, así, ¿cómo que es fácil? Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿De verdad querés escucharla? Sí, pastor, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Ok, excelente. ¿Pero la querés escuchar audible? Sí, yo quiero que sea audible la voz de Dios. Perfecto, ningún problema. Es re fácil. No puede ser, pastor. ¿Cómo que es tan fácil? Es súper fácil. Mira, tienes que hacer esto. Vas a tu mesa, te sientas cómodamente, abres tu Biblia sobre la mesa y comienzas a leer en voz alta. Cuando leas en voz alta, vas a estar escuchando audiblemente la voz de Dios hablando a tu vida. Porque es Dios hablándonos en la palabra. Dios nos habla a través de la escritura, así que lo quieres audible. Hoy es más fácil todavía oír la voz audible de Dios. Tenemos audiobiblias. ¿Vieron las audiobiblias en YouTube? Sí, tenemos la Biblia en audio. ¿Querés escuchar la voz de Dios audible? Ningún problema. ¿Qué libro querés escuchar? En 2 segundos te lo pongo ahí que Dios te hable con voz audible. Así de sencillo. Hermanos, no se trata de cuestiones místicas por ahí andar buscando. Me acuerdo de tantas cosas por ahí. Yo me sonrío porque tengo tantos años en el pastorado y me acuerdo tantas experiencias a veces que algunas son hasta graciosas. Porque hay gente que espera, no sé qué, en otra oportunidad hubo un caso de una persona que viene a hablar conmigo, seriamente. Un policía. Un policía. O sea, uno piensa que un policía tiene los 5 patitos bien alineados en la cabeza. Entonces, viene este hombre uniformado, habla conmigo y me dice, pastor, vengo a hablar con usted porque he tomado una decisión. El Espíritu me ha guiado a congregarme en su iglesia. Ah, mira. En ese tiempo yo pastoreaba una congregación en la ciudad de Neuquén, aquí al lado, Neuquén capital. Ah, mira, qué interesante. ¿Y cómo es que Dios te mostró? Siempre que alguien me dice así, que Dios le mostró, yo les pregunto, ¿sí? Porque sé por dónde viene la cosa. Entonces le digo, ¿y cómo te mostró Dios eso? Dice, es que yo estaba en la otra iglesia donde yo me congregaba y estaba con una inquietud en mi espíritu. Yo no me sentía en paz en ese lugar. Ajá. ¿Y qué pasó? Dice, entonces salí afuera del templo, dice, en ese momento estaba en la reunión, salí afuera y le dije, Señor, guíame. Guíame, Señor, háblame y guíame a dónde me tengo que congregar. Entonces levanté mi mirada al cielo y vi una nube que pasó sobre mi cabeza y siguió el curso y se escondió acá en el oeste donde está su templo. Así que el Señor me mostró que tengo que congregarme con usted. Ay, mamita querida. Yo dije, este muchacho necesita ayuda. Claro, estaba complicado el muchacho. O sea, si él va a guiar su vida porque le apareció una nube, imagínate, menos mal que pidió señal de una nube, porque si hubiese pedido, no sé, una bandada de pájaros, sale para cualquier lado disparado. Un pájaro para allá, otro pájaro para otro lado. O sea, ¿me explico? O sea, no podemos nosotros ser tan infantiles de caer en una situación como esa.
Claro, entonces, ¿qué hice yo? Amorosamente abracé a esta persona, me di cuenta que venía con algún problemilla de allá de la otra congregación y como yo era amigo del pastor de la otra congregación, hablamos sobre el tema. Bien, el punto es que al final este muchacho se queda congregando con nosotros hasta que un día otra vez el Señor le habló y le dijo que tenía que dejar a su esposa e irse de casa, divorciarse, dejar a su esposa y dejar nuestra iglesia. Y allá salió a formar otro matrimonio. Estuvo unos meses con nosotros y otra vez le apareció, yo creo que ahí ya le apareció una tormenta, porque si fue divorcio, ya no fue una nubecita blanca. Debe haber sido tormenta con rayos, ¿sí? Claro, el muchacho tenía una conducta totalmente fuera de lugar. Después, al tiempo, me entero que lo dan de baja en la policía por tener carpeta psiquiátrica. O sea, el muchacho estaba realmente desquiciado. No podemos nosotros vivir así, hermanos. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no es una vida allí ambigua, caminando sobre huevos, ahí que un día sí, un día no, que estamos con un corazón dividido y partido. No, no. La vida cristiana es muy clara, muy precisa, tiene dirección, tiene propósito, hay planes, hay dones, hay capacidad de parte de Dios para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana en victoria y en propósito. Entonces, ¿qué hizo Dios? Habló todo el tiempo a los hombres. Finalmente habló a través de sus hijos, a través de su Hijo Jesucristo directamente, y hoy nos habla a través de la Escritura, Escritura que se encargó el Espíritu Santo de dejarla establecida en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué nos habla a través de las Escrituras Dios? ¿Para qué? Pueden anotar, por favor, 2 Timoteo 1:13. Yo les voy a leer la versión BAD, la Biblia al día. Me gustó mucho cómo lo dice. ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué nos habla a través de las Escrituras el Espíritu Santo? Bien, la respuesta es para que con fe y con amor en Cristo Jesús sigamos el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste de mí, le dice Pablo a Timoteo, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Primero, entonces, ¿qué es lo que recibimos del Espíritu Santo en este tiempo? La sana doctrina. Sana doctrina que está escrita ¿dónde? En nuestras Biblias. La sana doctrina no está escrita en los estatutos o reglamentos de una institución religiosa. No, la sana doctrina está en nuestra Biblia, en la palabra de Dios. Allí está la sana doctrina. ¿Quién reveló? Acabamos de leer. ¿Quién fue que le reveló a los hombres santos para que escribieran? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estableció esta sana doctrina en las Escrituras. Estas Escrituras, esta sana doctrina, le dice Pablo, que yo te transmití a ti, lo mismo que el Espíritu Santo les transmitió a ellos, yo te lo transmito a ti, para que tú, por el poder del Espíritu Santo, fíjense todo lo que hace el Espíritu Santo, nos revela, nos enseña y nos ayuda a poder vivir en el poder del Espíritu la palabra de Dios. Ponerla por obra, ser obedientes. De otra manera, no se podría. Este es el trabajo del Espíritu Santo en este tiempo, como Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 16:13. Allí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, fíjense, qué clarísimo que es esto, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que habla, dice, habla y no habla de su propia cuenta. ¿Con quién habla el Espíritu Santo primero? Pues en la comunión del Padre y el Hijo, Él recibe la revelación de los planes y nos trae a nosotros, nos traslada al Espíritu de Dios el conocimiento de los planes de Dios. ¿Qué hará el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos está hablando en todo tiempo. El verso 15 del 16 de Juan dice, todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense lo que está revelando Jesús aquí. El Padre y yo uno somos. Y el Espíritu con nosotros uno es. Esta es la triunidad de Dios. Dios
trino actuando como uno solo. Hoy el Espíritu Santo estando con nosotros en todo lugar de la tierra, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que nosotros hoy, fíjense esto qué maravilloso, nosotros hoy estamos viviendo el mejor de los tiempos. Aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque el mundo vaya hacia su autodestrucción, aunque la tierra avance hacia los juicios de Dios, nosotros los hijos de Dios estamos viviendo el mejor tiempo en cuanto a la relación con Dios. Jesús lo dijo en el versículo 7 del capítulo 16 de Juan, ahí mismo donde está hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo, en realidad, hablando a sus discípulos les dijo, en realidad a ustedes les conviene que me vaya. A ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, que los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¿Te das cuenta? Por eso es mejor, dijo Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes van a vivir lo mejor de los tiempos de la comunicación de Dios con el hombre. Dios viviendo en el hombre, comunicándose con el hombre desde adentro, ya no viniendo del cielo a comunicarse con él, sino desde adentro mismo, guiando al ser humano. Así lo afirmó Pablo también. En Romanos 8:12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Moriréis. Pero si por medio del Espíritu Santo dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados, escuche, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién te guía hoy? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De las Escrituras. ¿Quién te puede enseñar? Él mismo. Es el Espíritu Santo quien nos revela las Escrituras, quien ilumina nuestro entendimiento para que la revelación se nos corra el velo y podamos ver el plan de Dios para nuestras vidas. Y vosotros, dice Pablo en el verso 15, no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu Santo que os adopta como hijos y os permite clamar diciendo, Abba, Padre. Teniendo una comunión con Dios que ningún ser del universo puede tener. Solo tú como hijo puedes decir, Abba, Padre. Tener esa comunión con Dios, tan cercana y tan íntima. Bien, entrando en el final del mensaje, hay como mínimo 5 cosas que debemos decir decir de Dios y de su comunicación. Dios, entonces, ahora nos preguntamos, ¿es Dios un Dios comunicativo? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues obviamente que sí, porque Dios se comunicó con el hombre en forma directa, persona a persona, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, luego con su pueblo a través de los profetas, con su pueblo a través de su Hijo, por medio de las Escrituras se ha comunicado Dios con nosotros hasta el día de hoy por medio de su Espíritu Santo, ha dejado 66 libros escritos inspirados por el Espíritu Santo para que guiemos nuestra vida hacia su perfecta voluntad. ¿Podemos decir que Dios entonces no nos habla? ¿Que Dios no se quiere comunicar con nosotros? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema si estamos entendiendo que Dios todo el tiempo se quiso comunicar con nosotros? ¿Dónde está el problema por el cual el hombre vive sumido en una vida de fracaso, de dolor, de quebranto, de autodestrucción, de angustia por causa del pecado? ¿Dónde está? Si Dios trajo solución a todos esos problemas y Dios ha hablado de una y mil formas al hombre para que el hombre sea salvo, para que el hombre sea libre, para que el hombre sea sano. ¿Por qué el hombre no da ese fruto que debería dar entonces según lo que Dios nos está ofreciendo en su palabra? Cuando estoy diciendo el hombre, me estoy refiriendo al hombre sin Dios. Aunque a veces dentro de la casa de Dios también hay personas que no están dando el fruto que deberían dar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos dando el fruto que debería dar nuestra vida en Cristo Jesús? La clave del problema está en prestar atención y en el oír. Ahí está la clave de todo esto, en el oír. Samuel, el profeta Samuel, le habló a Israel y le dijo de esta forma, en 1 Samuel 15:22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y escuche lo que dice ahora. Y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor prestar atención? Porque el que oye a Dios, el que oye con fe, el que selectivamente decide oír a Dios con fe, creyéndole a Dios y lo que Dios dice en su palabra, se va a transformar en lo que Dios dice que es. Tú no eres lo que tú dices que eres. Tampoco eres lo que tus vecinos dicen que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Me escuchas? ¿Cuánto nos cuesta a veces oír atentamente a Dios y entender lo que somos? Pero no, escuchamos a las tantas voces que a diario nos hablan a nuestro corazón. Muchas veces. ¿Prestamos oído a qué? No, que no servís para nada, no, que sos un inútil, no, que no sé para qué estás en esta vida, no, que sos un accidente de tus padres, no, que... Cantidad de cosas terribles que suelen decirnos a nuestro corazón. El mundo, terrible, perverso, que nos habla de manera tan diabólica, satánica, sembrando esas semillas que son palabras destructivas, semillas de muerte en la mente y el corazón de las personas. Entonces, ¿qué es mejor? Oír. ¿Y oír qué? Oír a Dios y su palabra. ¿Hay algo más importante que tengamos que oír en este momento? Solo una vez a la semana nos reunimos aquí. Después tenemos otros días en la semana, las mujeres, los viernes, los martes, estudios bíblicos, los días de oración. Pero hoy, por lo menos, si no puedes en la semana, hoy, ¿estás prestando el 100% de tu atención a Dios? Ah, no, yo mejor prefiero hacer un sacrificio y no sé, voy a hacer una ofrenda dolorosa para el pastor y su ministerio. No, no funciona así. La ofrenda tiene que ser simplemente una expresión de tu amor a Dios y de tu acción de gracias. Nada más que eso. Pero tú no lo puedes gitanear a Dios, como se dice en Argentina, sin ánimo de ofender a los hermanos de España. Es un término que se utiliza acá en la Argentina para decir que yo le voy a hacer negocios a Dios. Yo no puedo hacer negocios con Dios. Yo no puedo establecer pactos con Dios. No, el que establece los pactos es Dios con el hombre. Yo no puedo establecer pactos. ¿Vieron que también está de moda eso por ahí que dicen, siembre una ofrenda pactando con Dios para que Dios haga un milagro? Mentira. Usted no puede hacer pactos con Dios. ¿Quiénes nos creemos nosotros para poner condiciones a Dios? Porque un pacto lo que hace es poner condiciones. El único que pone condiciones, el único que establece pactos es Dios con nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer para ser beneficiados con ese pacto. ¿Me explico? No podemos nosotros negociar con Dios. Por eso es que Jesús, cuando termina de hablar de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan la parábola del sembrador cuando dice que sembró la semilla cayó en 4 tipos de tierra, pero solo una fue la que fructificó? ¿Se acuerdan? Bien. Terminando de decir esta parábola, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Marcos, fíjense lo que Jesús dijo. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y en Marcos dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ah, pero entonces, ¿qué quiere decir este texto? ¿Que hay gente que tiene oídos para oír y no oye? Exacto. Mucha gente tiene oídos para oír
y no oye. Por eso es que Jesús tuvo que decirlo de esta manera. El que tiene oídos para oír, oiga. 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 ¿Estamos oyendo al Espíritu Santo? ¿Estamos teniendo comunión con Dios? ¿Oímos la voz del Espíritu en nuestro interior, indicándonos los caminos de la vida, indicándonos cómo hacer, cómo dejar de hacer, qué decir, qué no decir, cómo actuar? ¿Estamos realmente siendo guiados como hijos de Dios por el Espíritu Santo a través del consejo divino de su palabra? Nos preguntamos qué piensa Dios respecto de cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Nos preguntamos eso? ¿Buscamos la respuesta en su palabra? ¿Estamos oyendo a Dios cuando nos habla en su palabra? Quiero cerrar con esta reflexión sobre el oír. Fíjense lo que dice el diccionario de la palabra oír. ¿Qué significa oír? El diccionario dice, número 1, percibir con el oído los sonidos. O sea, cualquier tipo de ruido que anda dando vuelta, nuestros oídos tienen la capacidad de escucharlo. Pero dijimos, desde el principio, que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad selectiva de oír. Es decir, percibimos muchos sonidos y muchos ruidos a nuestro alrededor. De hecho, hay muchos ruidos que los percibe el oído, pero nosotros ni siquiera en nuestra selectividad los tomamos en cuenta. Ni los tomamos en cuenta a esos sonidos, a esos ruidos. Pero la segunda acepción de oír dice, dicho de una persona, atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien o a alguien. Repito, dicho de una persona, atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien o a alguien. Tercero, ¿qué significa oír? Hacerse cargo o darse por enterado de aquello de que le hablan. Hacerte cargo de lo que te están hablando y darte por enterado de lo que te están diciendo. Cuarto, asistir a la explicación que el maestro hace de una facultad para aprenderla. Asisto para aprender. Asisto para aprender. Oigo para aprender. Qué tremendo, ¿no? Estos significados. Si esto lo aplicamos a la vida espiritual, a nuestra vida cristiana, tomando estos conceptos, algunos solo perciben el ruido de los sonidos de la prédica. Solo perciben ruido, sonido. El pastor predicando por aquí, andan por aquí, por allá, como decíamos hoy, moviendo una cosa, haciendo café, preparando el mate, barriendo la casa. Y por ahí de fondo escuchamos el ruido del pastor predicando. ¿Qué nos podrá dejar en nuestro corazón esa siembra de una semilla que cae en un corazón que representa una tierra infructuosa? Pues nada, nada. No va a haber fruto, ni sueñes con frutos. No va a haber frutos, no te autoengañes. La segunda acepción, la pregunta es, ¿atendemos los ruegos, súplicas o avisos de Dios? Fíjense que Pablo, el apóstol, dice en Corinto, en el libro de Corintios, él dice que Dios habla a través de nosotros, que somos ministros de un nuevo pacto, como rogándonos a nosotros para que seamos salvos. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Ministros de un nuevo pacto. Dios rogándonos a los seres humanos que nos arrepintamos. Poco menos que eso hace Dios a través de nosotros. Nos ruega que vengamos a la salvación, que vengamos a su reino, que nos acerquemos a Él. Nos ruega porque sabe que es lo mejor para nosotros. Segunda acepción. ¿Nos hacemos cargo o nos damos por enterado de aquello que nos habla Dios? ¿Nos hacemos cargo? ¿Somos responsables de lo que Dios nos habla? ¿Nos damos por enterado de lo que Dios nos habla? ¿Estamos prestando tal atención al mensaje de que aquí dentro de una semana más o dos nos pregunten ¿qué predicó el pastor el día sábado tal? Habló sobre el oír a Dios, la importancia de oír a Dios.
te vas a acordar. No hay dibujito, no hay ninguna imagen, no hay nada para ilustrarte. Te estoy predicando a la vieja usanza, ¿sí? Hoy solamente es oír. ¿Estamos prestando total oído y atención? ¿Nos hacemos cargo de que Dios nos está hablando? Y por último, ¿asistimos a la explicación que el maestro, como decía el diccionario, el maestro de una facultad, asistimos a la explicación que el maestro, que viene a ser el Espíritu Santo, hace en la iglesia para aprenderla? ¿Asisto a la iglesia para aprender lo que Dios me quiere enseñar? ¿Me doy por enterado de lo que Dios me quiere decir? ¿Me hago cargo de lo que Dios me dice? ¿Se dan cuenta cuántas cosas tienen que ver con el oír? Oír. Entonces yo no puedo sacar mi atención de lo que Dios está diciendo si realmente quiero oír a Dios. Conclusión final. Si no atendemos, no aprendemos. Si no aprendemos, no nos haremos cargo. Si no nos hacemos cargo, no habrá una vida llena de frutos. Simple conexión de una cosa con la otra. Una cosa lleva a la otra. Es decir, que tú serás, entonces, lo que decidas oír. Tú serás lo que decidas oír. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Recuerdas el título? Tú eres lo que oyes cuando oyes creyendo, cuando crees lo que oyes. Podemos oír muchas cosas, pero solo nos vamos a convertir en algo que creemos. Les di el ejemplo. Noticias fatales, catástrofes, el mundo se viene abajo, el apocalipsis está en apogeo, todas esas noticias en los medios de comunicación. Si nosotros oímos eso y lo creemos, ¿cuál va a ser nuestra visión de la vida? Una visión fatalista, y nos va a hacer a nosotros personas pesimistas, llenas de angustia, llenas de temores. Obviamente, nos vamos a transformar en lo que hemos oído y hemos creído. Si escuchas a un sabio, te transformas en sabio. Tú decides qué vas a oír. Verso 2 dice, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron el mensaje. Cerramos con eso. Puedes prestar mucha atención, pero si no crees lo que oyes, no habrá fruto. Debemos oír y creer. Si decides oír a Dios, ya no serás lo que tú dices que eres, ni lo que los demás dicen que eres, sino que serás lo que Dios dice que eres. ¿Quieres eso? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero ser lo que Dios dice que yo soy. No lo que miro al espejo y me puede desagradar lo que veo. No, yo soy lo que Dios dice que soy. Por más que le parezca ridículo al vecino, por más que le parezca increíble a mi pariente, por más que piensen que estoy loco, bendita locura de ser un hijo de Dios y de ser lo que Dios dice que somos. Amén. Yo decido creerle a Dios y no creerle a los mensajes satánicos que vienen del mundo y de la gente de este mundo y de las bocas de este mundo, de corazones corruptos que lo único que hacen al transmitirme sus palabras es guiarme a malas conductas, a corromper mis conductas. ¿Qué vas a creer? ¿Le vas a creer a Dios? ¿Vas a oír a Dios y le vas a creer? Amén. Gloria a Dios. Si esa es tu decisión, doy gracias a Dios por haber predicado este mensaje y yo sé que el próximo sábado, así como estuvieron de atentos hoy, y cada día que doy clases o reuniones o lo que sea, si tú estás atento así, yo sé que tu vida va a llevar frutos en abundancia, a 30, 60 y a 100 por uno, y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque tiene que ver con esto.
con esta atención que has estado prestando en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Padre, te agradecemos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, por tanto amor y misericordia que nos has tenido. Señor, gracias porque hoy pudimos dedicar este tiempo y nuestro oído, nuestra atención, Señor, a tu palabra. Qué maravilloso es cuando podemos escucharte, Señor, cuando podemos oírte, cuando entendemos la importancia de esto, porque es lo que va a transformar nuestra realidad, nuestras personas, nuestras familias, nuestras realidades. Todo será transformado a partir del oír y el oír con fe. Señor, gracias te damos por enseñarnos estos principios tan simples, tan sencillos, pero tan potentes, tan maravillosos, tan transformadores para nuestra vida. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, gracias por esta iglesia tan preciosa, Señor, que tú me has dado el honor de pastorear, una iglesia que ama tu palabra, que presta atención, Señor, realmente a tu palabra, que ama conocerte a ti, Señor, y conocer tu voluntad a través de las Escrituras. Espíritu Santo de Dios, Señor, te pido en esta hora que ilumines el entendimiento de la iglesia y nos lleves a otros niveles más profundos de conocimiento íntimo contigo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor, porque esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, papá. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza por este tiempo maravilloso. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén.